Doctora, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buenos Buenos días. Vamos a esperar un minutito a que sea la hora para poder iniciar. Buen día, doctora. ¿Cómo están? Buen día. Doctora. Sí, ¿cómo está? Buen día. Espero que haya pasado una bonita Navidad en compañía de su familia. ¿Ya? Sí, y gracias con salud, a Dios. Con todo lo que se requiere, ¿no? Estar tranquilos. Sí. Así es, doctora. En estos momentos. Sí, así Buenos es. días, doctora Violeta. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, doctora, compañero, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a ver un ratito. Ahí, vamos a admitir. Bien, vamos a iniciar la sesión número 8. ¿Sí? La sesión 8 y 9 son sesiones para conversar sobre las publicaciones ya en sí. La sesión 10 va a ser la semana de exposición y de entrega finales de sus artículos, ¿no? Sea de investigación o artículos de revisión. Vamos a pasar un minutito a ver el Trilce para ver un poco la programación, para ver las fechas que nos quedan. Entonces, un minutito voy a sacar los PPTs. Voy a dejar de compartir para poder compartir el Trilce. Bien, y vamos a ver las fechas que tenemos programadas. Estamos hoy sábado 26. Entonces, el próximo sábado, que es 2, no tendríamos sesión, pero tendríamos sesión el sábado 9 de enero del 2021. Y también estaríamos culminando el sábado 16 de enero del 2021. ¿Qué quiere decir? Entonces, esta semana que queda, ustedes tendrían que hacer una entrega el 31 de diciembre, que es el producto de la semana 8. Entonces, va a ser bien importante que ya entreguen prácticamente culminado, ¿no? Con todo lo que corresponde a la introducción. En su gran mayoría, 90% de ustedes ya tiene visto bueno la introducción. Está bastante aceptable. La metodología también es un proceso que ustedes ya están cumpliendo, y para los artículos científicos podría que necesiten todavía unos días más para poder cerrar los resultados que son más trabajosos, y para los artículos de revisión también, pero voy a verlo eso de manera individual y personal. ¿Por qué razón? Porque a veces el establecer más días puede ser perjudicial, ¿no? Sabemos que ustedes tienen el desarrollo de la autonomía bien establecida, pero para alguien que esté muy retrasado, de repente el darle algunos días posterga, y después va a ser demasiado tarde poder complementar la información. Entonces, el día 31 ustedes hacen la entrega de la semana 8. Un minutito, voy a admitir a todos.
Y entonces, ya viendo casos particulares, podría establecerse algunos días más, pero ya completamente concluido, ¿no? Porque ya el día 9 sí o sí ya tiene que estar revisado. Algo que deben considerar, y estoy revisando que eso sea así, es que cada vez que ustedes están redactando un párrafo, como es un párrafo resumido, con ideas coherentes, con un hilo conductor, con distintos autores, con sus interpretaciones, ya estamos garantizando de que esté parafraseado, porque no vaya a ser que cuando suban al software de antiplagio de la revista tengan un porcentaje alto, ¿no? Entonces, estamos garantizando con sus parafraseos, la integración de varios autores, interpretación, desde el principio todo estaría parafraseado, comentado, interpretado y no tendrían ningún inconveniente en cuanto a Turnitin. Cada uno de ustedes sabe lo que viene desarrollando y si alguno de ustedes es consciente de que todavía le falta parafrasear, lo realiza, por favor, ¿sí? Entonces va a ser bien, bien importante ese aspecto. Bien, entonces ya tenemos claras las fechas, estamos terminando. He subido ya al Trilce todos los materiales de las 10 semanas, todo está completo. También está el modelo de PPT para sustentar, que es el 16 de enero. Es un modelo sugerido, sobre todo es para artículo científico, pero usted es fácilmente adaptable para artículo de revisión. No pueden excederse de 7 PPTs, es muy resumido, va esquemático, es de manera esquemática para que pueda explicar los procesos que ha venido realizando, ¿no? Entonces, en el lapso de 3 videoconferencias serán distribuidos, cada uno de ustedes más o menos 9 de ustedes por cada videoconferencia, con un espacio de 10 minutos como máximo para cada uno de ustedes para hacer la sustentación de su artículo y terminaríamos tranquilamente esta etapa, ¿no? De seminario y este ciclo también. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos al desarrollo del tema del día de hoy. Buenos días para los que se han integrado después. Estamos a tiempo todavía. Buenos días. Buenos días, doctora. Colegas ¿Alguna? todos. Sí, Sí, doctora, disculpe usted. dígame. Sería bueno, doctora, que si pudiera a lo mejor escribir usted por el chat que tenemos que hay clases. Lo que pasa es que hubo una confusión por un mensaje que llegó de dirección, ¿no? Que las clases serían a las 4, a las 2 de la tarde, me parece. Incluso hay Lo una que pregunta. pasa, sí, lo que pasa es que siempre figura, pues, ¿no? En su Trilce siempre figura las clases de 2 a 7 de la noche. Entonces, Sí, creo que, pero ya el hecho que se haya firmado que solamente iba a haber clases en la tarde, creo que, ya, entonces por eso creo que no hay muchos compañeros, ¿no? Entonces sería sí. bueno No sé si confirmar eso. alguno de ustedes podría mandarlo porque lo que sucede es que ha Sí, lo apagado mi escribo yo, celular. sí, 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 por sí, favor, sí, sí, simplemente dígales de que que los estamos en estamos clase. esperando, ¿no? Estamos Perfecto. esperando en clase. Y bueno, esta sesión se repite también un poco en la sesión 9, pero bueno, es importante de que sepan que estamos aquí. Bien, entonces voy a colocar aquí, bueno, vamos a ir a su aula y vamos a desarrollar el tema. Se está compartiendo el PPT, ¿lo pueden visualizar, por favor? ¿Me confirma? Sí, profesora. Sí, Ya está. doctora, sí se ve. Gracias. Sí. Bien, entonces vamos a trabajar lo que corresponde al tema de publicación. Publicación. Sí, nos vamos a poner en el contexto de que ya estamos terminando, porque esa es la realidad, ya nos falta muy poco, estamos en la etapa final. Ustedes ya han hecho la revisión, la elección de la revista, incluso a la cual van a hacer la publicación del artículo. Ya han revisado que esa revista esté indexada a una base de datos mínimamente pues de Scopus, Web of Science, ¿no? Entonces,
esa etapa la hemos iniciado ya hace algunas semanas. Entonces, lo que yo quiero enfatizar aquí es el hecho de que una vez que concluya las clases y su artículo esté aprobado, ¿no?, dentro del curso como para publicación, ustedes van a realizar la etapa de presentación en las revistas. Entonces, si bien es cierto, no tenemos ya clases con ustedes, no significa que se pierda el vínculo, porque vamos de la mano en las publicaciones de sus artículos. Entonces, en las distintas fechas que estén programadas las revistas, ustedes van a hacer las entregas. Y cuando ustedes hacen la entrega mediante correo, porque ustedes son los autores principales de estas publicaciones, son los que van primero y van a ser citados primero, simplemente en este caso soy la asesora, que no es menor el trabajo, pero el mayor trabajo es ustedes, ¿no? Ustedes son los autores. Entonces, va a quedar las fechas para que ustedes puedan hacer esas entregas. Ustedes entregan, les generan un código para que ustedes puedan hacer el seguimiento a la publicación y van a tener posibles respuestas, ¿no? Vamos a ver más adelante que son 4, pero las claramente establecidas son: 1, que les digan que no, en esta oportunidad les agradecen y en esta oportunidad no van a aceptar el artículo que ustedes están presentando para ser publicadas por muchas razones, no necesariamente porque no esté bien el artículo, sino porque de repente la revista está considerando presentar temas en común. Por ejemplo, decide que para su primera publicación de artículos sean temas todos de competencias digitales y uno de ustedes haya trabajado, por ejemplo, liderazgo pedagógico y no encaje. Entonces les van a rechazar, no porque no esté bien el artículo, sino porque no encaja para su publicación en esta oportunidad y los invitan a que los puedan hacer en otro momento o de repente puedan ustedes realizar en otra revista. La otra posibilidad que existe es que los acepten, pero les envíen observaciones. Y entonces muchas veces hay algunos autores de artículos, así estudiantes como ustedes, que bueno, ven las revisiones y se asustan, ¿no? Dicen, ay no, demasiadas observaciones, no tengo tiempo, priorizan otras cosas. Pero mi ánimo es motivarlos a seguir, porque si ya tienen observaciones, quiere decir que están con un pie, 50% de posibilidades de que va a ser publicado. Solamente ya está la decisión en usted de levantar las observaciones y volver a entregar a la revista y ellos van en su dictamen colocan, ¿no? Si es solamente levantamiento de observaciones y publicación o puede hacer levantamiento de observaciones y revisión, nuevamente volver a ser revisado por si hay algún aspecto que consideren ellos que se deba levantar. Entonces, en esto consiste la sesión de hoy, en ver todo lo que esté relacionado a la publicación y ustedes puedan hacer preguntas también en relación a la publicación que se va a realizar en el futuro y que esto toma su tiempo. Hay que tener mucha paciencia una vez que se realiza la entrega del artículo a la revista, porque los plazos son establecidos. A veces, la mayoría de revistas solamente tiene 2 publicaciones al año. Quiere decir que una para el periodo, por ejemplo, de marzo a junio, sale una sola, digamos, un conjunto de artículos para la revista. Y luego el otro periodo sería julio a diciembre. Entonces, por esa razón es que toma tiempo. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces vamos a desarrollar el tema de publicación. Hay que analizar las normativas para la publicación en estas revistas indexadas. No vamos a profundizar mucho en ello porque cada uno de ustedes ya tiene el nombre de la revista, ya ha verificado que esté indexada a una base de datos de Scopus, de repente de Web of Science. Eric, ustedes han hecho ya este proceso hace algunas semanas. Los que no, ya lo han visto en las últimas semanas. Entonces, vamos a ver sobre la estructura. Sobre la estructura de los artículos, también lo hemos visto desde el primer día
o desde la primera sesión de clase, ¿no? ¿Qué estructura tienen estos artículos? Sea de revisión o sea de investigación. Y en el camino, todos se deben haber dado cuenta de que la estructura varía dependiendo de la revista. No todas las revistas presentan las mismas estructuras, pero en su mayoría presentan la estructura de introducción. Todos tienen introducción, sea de revisión, artículo de revisión o artículo de investigación, en donde se considera el problema del estudio, que es lo que ustedes han realizado, lo primero, ¿no? ¿Qué cuestión se estudió? ¿Cuál es el problema? Y es lo que hemos trabajado, todos, sin excepción. Entonces, luego también están los métodos, cómo se hizo el estudio. Ustedes, de acuerdo a la revista, los métodos pueden estar en un capítulo aparte, puede estar al final de la introducción, pueda que lo consideren solo en el resumen. Ustedes han podido ver, de acuerdo a la revista, en qué parte se debe colocar la parte metodológica. El tema de resultados también va a variar, porque si es un artículo científico de enfoque cuantitativo, entonces tendrá resultados estadísticos, ¿no? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Si es de enfoque cualitativo, ¿cuáles fueron los hallazgos también en el enfoque cualitativo? Los resultados en los artículos de revisión son denominados en algunos casos desarrollo, argumentación, y está en función a todas las conclusiones y resultados de los artículos que hayan revisado, que pueden ser 30, que pueden ser 40, 50, dependiendo de lo que la revista solicite. Entonces, en esta etapa estamos. La discusión también va a depender si es un artículo de revisión o un artículo de investigación, porque si es un artículo de investigación, entonces está en un capítulo aparte, generalmente, a no ser que la revista diga lo contrario, y si es un artículo de revisión está junto o desarrollado dentro de los resultados, argumentación o desarrollo. Vamos a ver ahora la estructura. Bueno, esto es un print de un artículo, ¿no? Es una tabla de secciones de un artículo científico original. La diferencia entre un artículo científico y un artículo de revisión está en los resultados y también en el manejo del marco teórico, ¿no? Un artículo científico siempre tiene un marco teórico. El artículo de revisión no lo consideran el marco teórico porque lo está desarrollando dentro de la argumentación, al ser la teoría la que tiene que trabajar o presentar dentro de esos resultados. Vamos a ver, aquí tenemos el documento. El documento está dividido en la página del título. La primera hoja es totalmente diferente, ¿no? La primera página, ¿qué contenidos tiene? El título, que puede estar solo en español, también le piden en inglés o a veces hasta en 3 idiomas. Están los autores, están los correos de filiación, están el ORCID. El ORCID le piden a todos porque es el código para investigaciones, ¿no? Se puedan ubicar. También está la afiliación, con qué universidad va usted la afiliación, y de hecho tiene que ser con la Universidad César Vallejo, tanto ustedes como yo, para hacer la presentación. También se consideran a veces números de tablas, figuras, eso va a depender del esquema de la revista. La declaración de conflicto de intereses también es un párrafo que generalmente está al final, o a veces firma sobre todo el que va a revisar, ¿no? Los revisores en las revistas que no tienen ningún conflicto de intereses porque no conocen a las personas que están presentando estos artículos, ¿no? Por ejemplo, que haya un parentesco, que sean familiares, ¿no? Mientras más, digamos, internacional sea la revista, menos probabilidades de que ocurra esto existen. En otra parte del documento están los resúmenes. El resumen, que generalmente está en una hoja, les establecen por 250 palabras, 300 palabras como máximo, o menos. Y también un abstract, quiere decir que en otro idioma, a veces 2 o 3 idiomas, ¿no? Palabras clave en español y también los keywords, que son las palabras claves, pero en inglés. El manuscrito, que es lo que nosotros hemos venido desarrollando, porque ya esto es por añadidura, ya depende de las características de cada revista,
Ustedes han estado desarrollando la introducción, metodología, resultados o argumentación en algunos casos, discusión, si es que está en un capítulo aparte o si es que está dentro de los resultados de manera conjunta, y la conclusión o conclusiones. En la sección final del artículo, lo que se coloca son los agradecimientos, ¿no? Si es que se los piden, contribución de los autores, referencias bibliográficas, algunos anexos de tablas, figuras, si se los solicitan. Más o menos esta es la estructura dentro del documento del artículo que ustedes van a presentar. Ya ustedes las especificaciones directas, ya ustedes las conocen porque cada uno presenta en una revista diferente. En cuanto al manuscrito, vamos a ver algunas recomendaciones que se realizan para poder tomarlas en cuenta. Entonces tenemos en la introducción, este apartado representa la carta de presentación del artículo de cara a los editores. No solamente para los editores, revisores, futuros lectores. Por eso es que nos hemos preocupado y detenido bastante al principio en la introducción. Cuando hemos elaborado la introducción, nos hemos detenido bastante en leer, en que haya coherencia, en que esté esta realidad problemática o el problema a nivel internacional, luego nacional, local, si es que fuese el caso. También se está considerando algunas definiciones para los artículos de revisión, que son el marco teórico, ¿no? Las definiciones de las subcategorías o variables. También estamos considerando los enfoques teóricos que son muy, muy importantes. Vamos a ver qué es lo que contempla esta sección. Definición y antecedentes del problema estudiado, ¿no? Entonces ustedes están considerando las definiciones de las variables o las categorías. Marco teórico, si es que lo hubiese, ¿no? En los artículos de revisión, en su mayoría no tienen marco teórico, pero sí están considerando definición de variables o subcategorías o categorías que son, digamos, clave del estudio, ¿no? Esas palabras claves que ustedes están colocando son las que están considerando dentro de la definición. Luego tenemos la justificación, importancia, alcance del estudio dentro de la introducción. Ustedes están considerando, si bien es cierto, no dice un capítulo claro, un párrafo dice la justificación del presente estudio es, pero dentro de la redacción ustedes están considerando justificaciones. La importancia y relevancia de la investigación también la están plasmando cuando ustedes están haciendo la redacción. Y también el alcance del estudio, ¿no? ¿Qué alcance tiene? Es el contexto, contextualizando. De repente es universidad, de repente es una institución de educación básica regular, etcétera. Objetivos están considerando de acuerdo a la estructura de la revista en el capítulo que les soliciten, ¿no? En este caso se propone dentro de la introducción, casi al finalizar, hipótesis en caso de diseños analíticos, ¿no? Por ejemplo, los diseños de los artículos de investigación de enfoque cuantitativo. Serían los que tendría en este caso. Bien, eso sería la introducción. Tenemos luego los métodos, que también son denominados material y método dentro de los artículos. También les viene esa especificación dentro de la revista. Incluso en el resumen le colocan introducción, punto, para que usted haga una pequeña introducción en el resumen. Luego viene material y método, punto, y usted hace un pequeño resumen dentro del resumen. Conclusión, y así más o menos tiene establecida cada revista la forma de redacción de su resumen, que es generalmente para los artículos de revisión donde va la parte metodológica. A veces no está claramente dentro del cuerpo del artículo, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en la redacción. Es más, se ha terminado de
Se ha terminado de revisar la introducción, pero no está mal que se vuelva a leer y en voz alta, a ver qué más se podría complementar. Por eso es que para mí va a ser importante que una vez que esté concluido, ya no dentro de la videoconferencia, porque necesito tiempo, digamos, concentración para, para poder hacer la lectura final de todo el artículo, ¿no? Para ver qué más le podemos agregar por aquí, qué otra observación. Y si no, ya esperar hasta la respuesta de la revista. Entonces, tenemos un punto, un apartado importante que son los resultados dentro de los artículos de investigación, sea cuantitativo o cualitativo. Solo les pide muchas veces colocar solo los resultados, otras veces no, otras veces les pide los resultados y la discusión juntos, ustedes ya lo han visto. La finalidad de esta sección es presentar objetivamente los hallazgos de la investigación, ¿no? Pero sin interpretarlos. Esto es en caso generalmente de artículo de investigación, porque los artículos de revisión sí necesitan ser interpretados, porque ustedes no solamente van a hacer una compilación de todas las conclusiones y resultados de los artículos, sino también tienen que interpretarlos. Los resultados se deben presentar en una sucesión lógica en función al plan estadístico previamente presentado en los métodos. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones para la discusión que la semana pasada, en la semana 7, se ha desarrollado a profundidad, incluso hay algunas preguntas que deben tomar en cuenta para las discusiones, pero aquí nuevamente se mencionan ya en cuanto a la publicación, ¿no? La secuencia de la discusión debe seguir más o menos la siguiente estructura, sobre todo si está en un capítulo aparte y sobre todo si es para un artículo de investigación. Recapitulación de los hallazgos principales, se vuelven a colocar los hallazgos principales que constituyen la respuesta a la pregunta principal del estudio con objeto de captar la atención del lector. Luego tenemos en otro punto, evaluar la validez interna del estudio y sus posibles limitaciones. La semana pasada incluso planteábamos algunas preguntas para hacer el balance honesto de los puntos fuertes o débiles, ¿no? Hacíamos las preguntas muy precisas como para poder hallar esta discusión. Lo que sí quiero que quede claro que esta secuencia es principalmente para artículos de investigación, donde se trabaja la discusión aparte de los resultados. Los artículos de revisión tienen su discusión dentro de su argumentación y es la interpretación que van realizando, la comparación que van realizando o también las diferencias que van encontrando. Tercero, comparar los resultados observados con los de otros trabajos que han utilizado un diseño y metodologías similares. Comentar los aspectos relacionados con la validez externa del estudio. La validez externa está en función a cuán generalizables son los resultados que ustedes han obtenido. Cuánto se puede inferir, si se puede inferir hacia otras poblaciones mayores. Luego, la quinta recomendación es sugerencia para la discusión es ofrecer recomendaciones, ¿no? De la investigación para líneas futuras de investigación y también como a las conclusiones. Las recomendaciones serían caso le solicitasen, ¿no? Para artículos, a veces para artículos de investigación ni para revisión le solicitan la recomendación o cierran con un pequeño párrafo de recomendación. Y las conclusiones, sí o sí, todo artículo tiene conclusiones, sea revisión o sea científico de investigación. Ahora nos vamos a ver algunos requisitos para la presentación en revistas indexadas. Este es un proceso que ustedes ya han realizado, ¿no? Se han ido a buscar la revista y la revista han verificado si está indexada o indizada a una base de datos, que puede ser las que ya hemos mencionado, ¿no? Scopus, Web of Science, ERIC, Spring y muchos otros, ¿no?
También están pues Cielo, Latindex, ¿no? Redalic, pero digamos que cada una de ellas tiene un cuartil menor o inferior. Entonces aquí, si es que en este caso serían los pasos a seguir para la indización de la revista, de una revista a Cielo. Este es el caso, por ejemplo, que ustedes se puedan encontrar una revista que no tiene indización a ninguna base de datos. Posiblemente sea una revista nueva, una revista que no tenga muchas publicaciones, entonces esas revistas ustedes no las van a elegir. El caso, ¿qué proceso ha seguido una revista para poder estar indexada o indexada a una base de datos? Ha tenido que revisar los criterios. En este caso de Cielo, una revista que esté indexada a Cielo, Scopus, Latindex, porque una revista se han dado cuenta que no está indexada a una sola base de datos, está indexada a varias bases de datos y ahí le sale a cuáles. Entonces esa revista, para poder llegar a estar en esa base de datos, lo que hace es revisar los criterios, colocan en la revista la información requerida por esa base de datos. En este caso es Cielo, estamos siguiendo ese ejemplo. Esta revista, luego de 12 meses de publicado el primer número, se debe enviar la revista a Concitec para que evalúe si cumplen los criterios de Latindex, ¿no? Las revistas semestrales o anuales deberán ser evaluadas con un mínimo de 3 fascículos publicados. Quiere decir que las revistas que ya están indexadas y las cuales ustedes van a hacer sus publicaciones ya han pasado todo este proceso para poder estar calificadas o estar dentro de esa base de datos. Estos son los criterios de evaluación para esta base de datos. Las otras revistas también tienen criterios para poder estar indexada a las otras bases de datos. No nos vamos a detener porque este no es un proceso que ustedes van a realizar, ¿no? Es un proceso que realizan las revistas. Igual aquí también hay información sobre las revistas. En este caso, ¿qué criterios tiene una indexación, una revista indexada? Tienen el carácter científico, ¿no? Las revistas deben publicar principalmente artículos originales resultantes de investigaciones científicas. Y en el área establecida para la revista, ustedes se deben haber dado cuenta al hacer la búsqueda de la revista que ellos tienen una estructura y un esquema para artículos de investigación, producto de investigaciones científicas, y también tienen otra estructura para artículos de revisión. También, ¿qué es lo que tienen estas revistas ya indexadas? Arbitraje por pares. La revisión y aprobación de los artículos que presentan en estas revistas deben ser realizadas por pares externos a la institución, ¿no? Estas revistas no solamente tienen pares internos, un equipo de personas que realizan estas revisiones, también tienen pares externos. Por esas razones que ustedes van a escuchar alguna vez de que alguien que ya tiene varias publicaciones en una revista, le hacen la invitación para que también sea revisor. Y eso también es currículum, porque alguien que sea revisor en una revista, como parte de los pares ciegos o arbitraje por pares, entonces también es, digamos, un valor muy importante, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre dentro de las revistas. Ustedes van a ser revisados por pares que son de la propia institución, de la propia revista, pero también por externos. Por ser revisor, algunas veces sí, pero le dan lo más valioso de repente es tener una certificación de haber sido revisor, ¿no? Porque eso es un puntaje también para ser calificado como docente RENACIT, ¿no? Como docente investigador. Luego tenemos un consejo editorial y autoría, ¿no? Es la composición del consejo propio de la revista que tiene con un grupo de integrantes que también son ya, digamos, tienen una gran cantidad de publicaciones, ¿no? Son
considerados docentes investigadores a nivel internacional. Ahora nos vamos a ir a un modelo de criterios. A ver, ustedes han ingresado a la revista, han buscado y han descargado toda la estructura, todo el protocolo, todas las consideraciones. Pero alguna de estas revistas también tiene su ficha de evaluación. Quiere decir la ficha que van a utilizar para revisar sus artículos, que va de cara al todo el protocolo que les piden a ustedes o toda la estructura y consideraciones que les piden para redactar su artículo. No estaría de más que ustedes también ingresen y busquen si es que tienen para descargar la ficha de evaluación. La ficha de evaluación de los artículos que van a publicar. Yo les estoy presentando un modelo que alguna vez me llegó a mí el año pasado por la publicación de un artículo. Esta es la revista Eleutera, que pertenece a una universidad colombiana, que es la Universidad de Caldas. Esta revista Eleutera tiene su revista indexada en Scopus, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está, cada revista tiene su logo, tiene sus propios modelos, ¿no? Sus modelos de fichas de evaluación, de acuerdo a la base de datos también que esté indexada. Entonces, les llega aquí, este está en blanco, luego les voy a mostrar algunos modelos llenos, ¿no? Nombre del artículo, nombre del evaluador, qué tipo de artículo, ¿no? ¿Qué tipo de artículo está recibiendo el evaluador? Que puede ser un par de pares externos, internos. Aquí tenemos, si es de investigación científica y tecnológica, marcarán aquí, si es una reseña, si es un artículo de reseña, si es un artículo corto, si es un artículo reflexivo, de reflexión, derivada de investigación. Voy a agrandar un poquito para que puedan verlo muy bien. Si es un artículo de reflexión no derivada de investigación, si es un artículo de revisión sistemática, como en su caso, si es un artículo de revisión temática. Todas las revistas, en su gran mayoría, reciben artículos de estos tipos, distintos tipos, ¿no? Digamos que los más originales son aquellos productos de una investigación científica y tecnológica, pero las demás también son muy importantes por el aporte y la contribución que realizan. Estas instrucciones son para los revisores, ¿no? Que es bien importante también tener en cuenta qué instrucciones reciben ellos para poder revisar sus artículos, sus publicaciones. A continuación se presentan los criterios que le permitirán realizar la evaluación. Les solicitamos que en la primera parte asigne un puntaje acorde a cada uno de ellos y que describa las razones que sustentan la valoración. Al final es muy importante para el autor que usted manifieste la sustentación de su decisión para la publicación. Si lo desea, puede hacer comentarios adicionales sobre el artículo, sobre el archivo del artículo. Quiere decir que no solo les llega, muchas veces les llega solo la ficha y usted en el archivo que ustedes tienen levanta las observaciones. Otras veces les llega la ficha, pero también les llega el archivo en Word con las observaciones dentro. Entonces no se vayan a asustar si les llega un montón de observaciones en rojo y no se vayan a desanimar. Si ya tienen observaciones, significa que ya están a punto, que solamente se debe levantar y entregar, y esa es la oportunidad para que se pueda publicar. No vayan a abandonar. Si tienen alguna observación y va a ser publicable, y voy a ir con ustedes, no duden en comunicarme y hacemos el levantamiento de observaciones que se tenga que realizar. No vayan a desperdiciar esa oportunidad que se tiene. Muy bien, vamos a ver algunos criterios, ¿no? En la originalidad, 50 puntos. Esta ficha es sobre 500 puntos. Entonces aquí está el máximo, el que les asignan y aquí algún sustento, alguna razón. Si la temática central del artículo es original. El rigor metodológico, se describe claramente el tipo de estudio y corresponde con los resultados. Se evidencia en el texto claridad en el manejo de la información. Tiene claro cuál es, en toda la redacción se nota
cuál es el manejo de la información que ustedes deben tener. ¿Se encuentra coherencia entre los resultados y los objetivos o se han planteado los objetivos por un lado y los resultados son por otro lado? La estructura del texto. En cuanto a la estructura del texto, título claro, conciso y preciso. Incluye todos los componentes de un artículo. Ahora, estos componentes están referidos a esta revista y cada revista tiene su propia ficha de evaluación. Todas tienen. Eso sí tienen porque les tienen que dar una respuesta. Resumen, palabras clave, introducción, materiales, métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Por eso es que nos hemos preocupado en desarrollar mínimamente desde la introducción hasta las referencias. Ya el resumen es un producto final, ¿no? Y las palabras claves también. Correspondencia entre el título, el resumen y el contenido. O es que no hay correspondencia. El título manifiesta un aspecto que no lo considera en el contenido, o el contenido no está en función al título. Entonces tiene que haber una correspondencia en estos tres elementos. Tratamiento del tema. Presenta adecuada secuencia y coherencia en el desarrollo del tema. ¿Cuál es la secuencia y coherencia que está presentando? Por esas razones que nos hemos detenido bastante en la revisión. A ver, vamos a ver por acá. 4.2, el tratamiento de los temas, consulta fuentes actualizadas y confiables. Esto también lo hemos conversado bastante, hemos quedado claros en que tiene que ser del periodo de los últimos 5 años, a no ser que usted establezca como objetivo que sea del periodo de los 10 últimos años, salvo algunas excepciones como en los enfoques en donde pueda estar o usted va a hacer una narración histórica sobre algo y van autores antiguos, pero respaldados siempre con artículos actualizados, ¿no? Y confiables de hecho, porque ustedes están utilizando artículos que están publicados en revistas que ya están indexadas a una base de datos como Scopus, ¿no? U otros. Entonces, relevancia. ¿El texto es importante para la comunidad, la institución y el avance del conocimiento en el área? ¿Qué tan importante es? Eso es también un aspecto que se debe considerar. ¿Los aportes del autor presentan coherencia argumentativa? Esto es básico, ¿no? Importante. Aspectos formales del artículo. Tenemos aquí algunos puntos, ¿no? Sería el estilo, ¿no? Si hay claridad, concisión, precisión y coherencia en todo el artículo. Si la gramática tiene concordancia, puntuación, ortografía, pequeños espacios, todo ello tienen que contemplar. Presentación, uso de normas o pautas para los autores, si es que ha considerado. Si las referencias bibliográficas son suficientes, van de acuerdo a la cantidad que se les está solicitando, si son actuales, si son pertinentes al tema y acorde a la norma, ¿no? Aquí estarían los puntos y aquí luego de la valoración viene un dictamen, una decisión final que pueden ser 4. Se aprueba sin cambios. Pocas veces, pero pueda que suceda. Que lo reciban y le dan su carta de aceptación, se aprueba sin cambio alguno, porque ya está reuniendo todas esas condiciones. Segundo, que se apruebe sujeto a cambios menores. Eso quiere decir que les van a devolver para hacer la revisión y no requiere una nueva evaluación. Quiere decir que levantan esas pequeñas observaciones y ya sería publicable. Tercero, se aprueba sujeto a cambios mayores. Quiere decir si se requiere una nueva evaluación. Les hacen las observaciones, pero les piden que se realice una nueva evaluación, ¿no? Entonces pasan nuevamente a utilizar la ficha. O el peor de los casos sería se rechaza, no es publicable en la revista y aquí les explican las razones generales de la decisión final. Y esto ya es para el revisor, ¿no? Si tiene alguna declaración del conflicto de intereses, si no tiene
no posee conflictos de intereses para realizar la evaluación que se le ha solicitado, declaración de confidencialidad y plagio del evaluador. Quiere decir que como evaluador se compromete a conservar el anonimato y no divulgar los resultados que ustedes obtengan en la revisión, en la evaluación realizada, y en caso de identificar un presunto plagio, lo notifican en las observaciones incluidas en el formato. Muy bien, entonces voy a bajar. Vamos a ir a un modelo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta mientras voy buscando el modelo. Miss, una consulta. Sí, dígame, Zoila. ¿También se puede publicar en la universidad César Vallejo? ¿A cuál de las revistas de la universidad? Bueno, ayer he visto también, he abierto ahí la informe, todo, y bueno, no me he percatado, pero solamente encontré que se podía publicar. Sí, No hay recuerdo, sí. revistas. Hay revistas dentro de la universidad, ¿no? Que sí están indexadas, pero en este caso tiene que ver la indexación. Las que yo he visto están indexadas en Latindex, pero todavía no he visto que estén indexadas en Scopus. Me parece que para el próximo año ya, me parece que ya califica. Ah, ya, Miss. Entonces voy a tener en cuenta eso también. Gracias. Sí, tiene que estar indexada a una base de datos. Pero sí hay, ¿ah? ¿Se puede? Sí, sí, claro, dígame. Miss, cuando uno quiere enviar el artículo a la revista que ha requerido, que quiere uno ponerlo, hay que registrarse antes, y con qué tiempo hay que registrarse. Sí, hay que hacer un registro. Muchas veces el registro es al mismo tiempo que ya va a ser el envío, pero ustedes revisen si ya pueden registrarse antes, porque ¿qué sucede? Ustedes se pueden generar su usuario, su contraseña, pero muchas veces ya les piden que suban la información y les generan un código a ustedes de devolución para que le hagan el seguimiento. Otras revistas, que es la gran mayoría, ustedes se generan su usuario y su contraseña para que les puedan enviar alguna información o ustedes les puedan solicitar una información antes de publicar también. Ya tienen que ingresar y ya realizar ese proceso, porque es posible que cuando ustedes ingresan se generan pues ya el contacto con la revista y ellos les envían esta ficha, por ejemplo, ¿no? Tome en cuenta esta ficha de evaluación para la publicación que va a realizar. Sí, es bien importante ya. Así como al principio nos hemos preocupado porque ustedes busquen la revista, también es bien importante que ya ahora establezcan el contacto con la revista, porque ya no falta casi nada. La mayoría empieza ya a hacer publicaciones en enero de este año, ¿no? Ya, Miss, gracias. Bien, entonces, Una pregunta. sí, dígame, pregunte. Sí, diga, Rafael. Seguramente nos van a pedir el correo electrónico. ¿Recomienda usted? Bueno, yo pienso de que debería ser el correo personal o el institucional, porque todos tenemos esos correos, ¿no? El institucional. Usted va a colocar su correo institucional, el de la universidad. Ok, gracias. Sí, porque es allí donde se van a comunicar con ustedes. Les voy a mostrar, a ver, para que vean cómo llega. De esa misma ficha de evaluación que se nos fue enviada, entonces nos llegó una carta. Voy a abrir la carta para que vean y vean las fechas, para que tengan un poco de paciencia también. Esa ficha fue entregada a esta revista que es Eleutera. Este es el título y envía la carta de aceptación, ¿no? Dice, ha sido aceptado para su publicación. Les indican en qué volumen y qué año. Esta carta fue entregada, como ustedes pueden ver, el 9 de diciembre del 2019. Y este artículo ha sido publicado la primera semana de diciembre de este año. Un año. Desde que aceptaron, luego de la aceptación, voy a dejar de compartir
enviaron digamos, la ficha, pero también enviaron el artículo con las observaciones. Y entonces, claro que ya han sido levantadas. Aquí está, pero si yo despliego la observación, se van a dar cuenta que es hasta el mínimo detalle, ¿no? El mínimo detalle, qué es lo que enviaron ellos. En este caso, por ejemplo, es un desconocido, es la observación, y esta fue la observación que se levantó en su momento, ¿no? Así ellos ven que lo que hayan pedido modificar se modifique, ¿no? Que son a veces puntos sencillos, ¿no? Si la ciudad primero, el país después, si colocan la afiliación o de frente solo la afiliación. En vez de, se había redactado en prosa y decía el objetivo, todo el resumen decía, por ejemplo, el objetivo fue, no, ellos decían objetivo punto, y ahí recién establece. Aquí resultados punto, y colocan el resultado. Por eso es importante seguir el esquema y bueno, y levantar las observaciones que ellos realizan. Una vez que se levantan las observaciones, que se siguen visualizando, porque ellos tienen que ver los cambios que se hayan realizado, entonces ya ellos si han hecho la observación revisable y sin ya revisión para publicar, entonces un mes antes aproximadamente de que salga la publicación, entonces llega el artículo para que lo revisemos y veamos si hay alguna observación más. Antes de que sea publicado en la revista, llega para poder hacer alguna observación de algo que se nos haya de repente considerado, como pueden decir, ver, acá dice recibido el 11 de noviembre del 2019, fue aprobado el 5 de mayo, que es donde se recibe la carta, pero fue publicado en diciembre, considerado para el volumen de julio-diciembre del 2020. Entonces, y una vez, porque envían el correo y te piden dar conformidad al artículo. Entonces se da conformidad con una firma digital y ellos ya proceden a hacer la publicación en la revista. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, pero es más o menos el proceso que deben seguir y toma un periodo de tiempo largo, ¿no? ¿Sí, Isabel? Doctora, buenos días. Lo que estoy observando es que también pueden ser varios autores, ¿no? Así es. Con respecto a los artículos. Y, por ejemplo, a nosotros nos piden a tener publicado un artículo científico. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo de revisión. Yo pienso hacer más adelante, porque es un requisito, mi artículo científico. Yo me puedo agrupar con mis colegas o compañeros y ese artículo que presento quedaría como precedente para poder más adelante ya sustentar, o tiene que ser relacionado a mi tema. No es posible porque tiene que ser relacionado a su tema. Por eso es que, a ver, hubiera sido una decisión más sencilla y fácil decir, se agrupan de 4 o de 5 y bueno, hacen un tema. Pero no es así, es individual. Ustedes como autores principales, porque es lo que se busca, porque además es lo justo, porque son ustedes los que están trabajando, la docente asesora, en este caso como coautora, como segunda, y llegado el momento, si tiene la publicación y porque hay revistas que le indican, tienen que tener 3 o 4 colaboradores también, le indican. Entonces ya ustedes decidirán quiénes más pueden ir. Pero ustedes, cada uno de ustedes es un artículo y cada uno de ustedes es el autor principal. Van primero en la revista que van a presentar. Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta, y no porque figuren de repente si alguno de sus compañeros está elaborando un artículo científico y ustedes se presentan, van como colaboradores de repente, no significa de que va a ser válido para ustedes, porque es por el tema. Todos ustedes están haciendo un artículo de revisión o científico de acuerdo al tema, ¿no?, que ustedes han elegido.
Entonces, a veces lo que hacen es, algunas se agrupan entre 3, 4, 5, porque hay un costo también, ¿no? Hay un costo y entonces entre todos se asume el costo de las publicaciones. Pero es una inversión, ¿ah? No es un gasto, no lo vean como un gasto, es una inversión. Y no solamente para los que son docentes universitarios, sino también para aquellos que están en educación básica regular. ¿Por qué razón? Una, porque bueno, algún día al tener el grado de doctor, ustedes ya van a tener la posibilidad de trabajar en universidades, los que no lo estén haciendo. Segundo, ustedes saben de que ya hay un escalafón que se maneja dentro del Ministerio de Educación en donde hasta hace 2 años se aceptaban solo publicaciones de Biblioteca Nacional o libros, ¿no? Pero como se deben haber dado cuenta a partir del nuevo presidente que tenemos, del ministro de Educación, que también es un docente calificado RENACIT, ellos tienen muchas publicaciones. Entonces, si antes no se consideraban dentro del escalafón artículos publicados, de hecho, de aquí en adelante se van a considerar también como publicaciones, ¿no? Entonces, es muy, muy importante tener publicaciones, no solamente a nivel universitario, o sea, también en enseñanza de educación básica regular, porque cada uno de nosotros nos hacemos especialistas en un tema, ¿no? De repente algunos en estrategias, otros de repente en temas de gestión, en el área en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad. Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta sobre publicaciones, si no pasamos a hacer revisiones. Profesora, disculpe usted. Aquí Sí, una dígame. reflexión respecto a esto, ¿no? Efectivamente, elaborar ya el trabajo de investigación conlleva un tiempo y asimismo poder presentarlo y publicarlo, ¿no? Porque justamente los pasos que usted nos dio implica muchas veces una revisión del trabajo que ya hemos mandado. Entonces, podría ser con suerte que en medio año se logre publicar. Entonces, en ese sentido sería sumamente importante que los cursos, en todo caso, en futuro sean organizados en modo que este tipo de trabajo se haga con anterioridad, porque supongamos que no logremos publicar este año, y si es un requisito, entonces viene la pregunta, ¿qué se puede hacer ahí? Entonces, sería importante para quienes organizan, los cursos, ¿no? Quienes programan, que este curso que está sumamente interesante, que a mi modo de ver, se debió de haber llevado ya desde el primer ciclo, cosa que no se hizo, ¿no? Digamos, las partes de una investigación, de las revistas, etc. Y además ¿cómo decir? Sé que muchos han llevado ya en el máster, pero algunas personas, en mi caso, por ejemplo, no, porque ha sido otro tipo de estudios el que he llevado, entonces una tesis como la estamos llevando ahora, por ejemplo, yo no lo había trabajado. Entonces, repito, sería sumamente importante que este tipo de curso se lleve desde el comienzo, cosa que nosotros tengamos una visión amplia y ya terminar el doctorado sabiendo efectivamente qué es lo que tenemos que hacer. Porque si ahora nos presentamos, digamos en enero, llegamos a presentar nuestros trabajos, con suerte, repito, estaríamos publicando en julio, porque muchas veces funciona así 2 veces al año. Y por ahí de repente no es la suerte. Puede ser que el trabajo esté muy bien hecho, pero efectivamente muchas veces las revistas podrían tener otra visión. Entonces posponen el trabajo para el siguiente número. Entonces sucede eso, ¿no? Que estamos un poquito ahora, me parece, con el tiempo, y a los compañeros que aún no están trabajando una revista de investigación, creo que la recomendación sería que empiecen ahora, porque luego va a ser muy complicado. Lo digo por el tiempo, sobre todo. Esa es la reflexión, disculpe usted. Ya, no se preocupe. Mire, cuando ustedes han iniciado los cursos de seminario, ustedes han empezado investigación.
Seminario 1, seminario 2, seminario 3 y ya estamos en el final que es el número 4. Digamos que es un curso de investigación dividido en cuatro seminarios. Y casualmente ahora es ya digamos, la conclusión de todos los seminarios que ustedes han llevado, porque yo he tomado todos los temas que ustedes han venido desarrollando de distintas maneras, de repente no muchas veces procesando, a veces los profesores van explicando, pero a veces todavía no se procesa, porque ustedes saben que el aprendizaje es así, todavía conforme se va haciendo el ejercicio, cuando ya se hace el ejercicio es diferente, o sea, se les ha explicado, pero toda experimentación siempre nos va a lograr el aprendizaje al 100%. Entonces, lo que nos ha tocado en Seminario 4 es experimentar todo lo que corresponde a la publicación de artículos. Y ustedes están viendo todas las posibilidades, ¿no? Científicos, cuantitativo, artículo científico cualitativo, están viendo artículos de revisión y alimentados, retroalimentados, todos están. Aquí están las evidencias. Lo que tengo entendido es que Seminario 1, por ejemplo, no es posible publicar porque recién se está iniciando, ¿no? Seminario 2 es, digamos, un tema de publicación, pero de un ensayo, porque, digamos, recién están iniciando en la investigación. Seminario 3, no publicamos, solamente es de repente para los docentes, como docentes, hacemos proyectos también, y ya en Seminario 4, sí o sí, tenemos que tener publicaciones, ¿no? Porque ya es importante tener eso claro. Lo otro que tengo algunas preguntas aquí, ¿no? Por ejemplo, ustedes terminamos ahora el periodo en enero de lo que corresponde a seminarios y inmediatamente, posiblemente marzo, ustedes inician el curso de diseño que dura un ciclo y luego van a continuar con desarrollo que dura el otro ciclo. Entonces, cuando ustedes realicen diseño, ustedes también van a tratar mucho de los temas que nosotros estamos tratando. Es más, mucha de la información que tienen son las que van a utilizar también para diseño, porque ya tienen las referencias trabajadas, ya tienen los contenidos trabajados. Si es que hubiera sido publicado, entonces tendrían que parafrasear un poco para que ya no haya coincidencia con su trabajo, pero como es de una sola variable y como es un tema que dominan, mucho esfuerzo no hay, ¿no? Siempre el tiempo es muy valioso, así es que estamos avanzando en ese sentido. En diseño, ¿qué realizan? En diseño de la investigación realizan la introducción, que va el planteamiento de problema, y ya ustedes tienen la práctica y el ejercicio realizado. Les faltaría complementar con sus otras variables a los que han realizado artículos de revisión. Y los que tienen artículos de investigación pueden complementar, digamos, con ya la parte institucional, ¿no? Lo que refiere a artículos a lo que se refiere a la introducción. Entonces, la universidad tiene su propio esquema y una guía muy clara. Y si ustedes están siguiendo la guía de las revistas a las que van a publicar, muy bien se van a poder adaptar, ya saben lo que es una guía para poder hacer diseño y desarrollo en la universidad. Así es que la guía contempla una introducción de 3 hojas que va a la realidad problemática, justificaciones, problemas, hipótesis, objetivos, no va más. Luego viene un segundo capítulo que es de marco teórico, en donde colocan trabajos previos, nacionales, internacionales, todo el marco teórico. Luego viene la metodología, que es de 4 páginas, donde va todo de manera muy, digamos, clara, precisa. Y luego en diseño, hasta allí prácticamente es todo el trabajo. Y bueno, los aspectos administrativos, que es un cronograma, su presupuesto, de cuánto van a gastar, y cierra. Tienen que llegar a 50 referencias en proyecto. Pasan a desarrollo, en desarrollo vuelven a tomar la misma información, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, todas sus 50 referencias, y completarán con 10 referencias más para llegar a 60 referencias. Y
comienzan a realizar los resultados. Resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuestas. Prácticamente su tesis para el próximo año está dividido en 2 partes. La primera hasta metodología y la segunda parte de resultados hasta la propuesta. Entonces van a tener prácticamente todo un año para hacer lo que ahora están haciendo en 10 semanas. Porque ustedes se han puesto el reto, aquellos que están haciendo artículo de investigación, sabían de que tenían pocas semanas para hacerlo, pero a pesar de eso lo están haciendo. Lo están haciendo y los que no ya tenían claro de que no podían aplicar de repente el programa por el poco tiempo, tomaron la decisión de hacer artículo de revisión, que también no es menos importante, también es muy importante porque cubre y llena vacíos, ¿no? Vacíos teóricos que luego sirven, son de mucha utilidad. Ustedes mismos lo han evidenciado cuando han encontrado artículos de revisión que les son muy útiles, porque está prácticamente toda la información que se necesita para saber y conocer una variable o una subcategoría. Entonces, eso sería más o menos a grandes rasgos para que tengan una idea de lo que va a ser para ustedes el próximo año y por qué Seminario 4 se concluye con un artículo. A veces piensan y sienten de que solo este ciclo lo han visto. Lo han visto de esta manera porque lo han tenido que ejecutar, lo tienen que desarrollar. Pero en los ciclos anteriores simplemente, pues, por ejemplo, el Seminario 1 es realidad problemática. Todo lo que se refiere a realidad problemática. En el Seminario 2 ya vienen técnicas, instrumentos de investigación, viene marco teórico, ¿no? Entonces, así, está dividido en un año todo lo que responde a investigación. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. A ver, pero primero sería, a ver, tengo 3. Tengo a Lucía, tengo a Elizabeth y tengo a Elsie. Vamos a empezar por Lucía, que levantó la mano, luego sigue Elizabeth y luego Elsie, ¿ya? A ver, Lucía. Ok, doctora. Doctora, buen día. Sí, dígame. Sobre el artículo de investigación, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora un artículo de investigación por cuenta propia. Bueno, ya realicé ya todo la parte de la aplicación de los instrumentos. Eso me serviría como parte de los requisitos que están solicitando, 1, y 2, bueno, voy a seguir el mismo trámite, ¿no? De la culminación y la presentación a una revista indexada, como le hacía la consulta el día jueves, pero para presentarlo en una revista a nivel ya de una revista europea. Traducida. ¿Me serviría ello, doctora? O sea, al inglés, ¿me serviría ello para como requisito que está solicitando la universidad? Ya, la universidad, sí, lo que solicita es un artículo científico. Eso dice claramente en las normas. El artículo de revisión es, digamos, una posibilidad, es como requisito para aprobar este curso de seminario, que puede ser artículo de revisión, publicación de artículo de revisión, publicación de artículo científico. Pero por cuestiones de tiempo se decide artículo de revisión en algunos casos y es válido. Es para la aprobación del curso. Luego, usted me decía que está haciendo un artículo de investigación, pero no sé si será del tema que usted va a desarrollar, pues, para diseño y desarrollo. Si usted tiene un artículo científico publicado con el tema que va a presentar en diseño y desarrollo, me imagino que sí, pero si es el mismo tema, no con un cambio o algo así, ¿no? Entonces, eso va a depender, porque no sé si se refiere a un artículo adicional que usted está haciendo, me parece, ¿no? Adicional, doctora. Sí, sí, ya es con otra temática. Yo no podría afirmar sobre algo que en este momento no conozco, no sabría decirle, porque estamos hablando de probabilidades, ¿no? De probabilidades de que, uno, de que sea publicable lo que usted está haciendo, que no sea el tema, y lo otro, que sea el mismo tema que usted trabaje para diseño y desarrollo. No sabría decirle claramente si es que le va a servir.
porque lo que sí puedo hablar es sobre lo que usted está haciendo en este momento, que es un artículo de revisión y que también es importante, ¿no? Sobre el particular, entonces, ¿a quién se podría hacer la consulta, doctora? ¿A qué oficina? Porque podría ser la orientación de la variable hacia mi variable de este proyecto de tesis, ¿no? Que es pedagogía afectiva. Se le podría dar la orientación. A ver, mire, lo que pasa es que esa decisión se toma ya llegado el tema de diseño y desarrollo. Pero si usted me dice que por artículo de revisión le va a servir para sustentar como el requisito que piden en desarrollo, no. Eso sí, claramente la respuesta es no. Exacto. Eso es no. Sí. No tendría por qué hacer la consulta porque sí está claro en el reglamento. Ajá. No, me refería sobre el otro artículo que estoy trabajando en paralelo, que es de investigación. Ya, pero sobre ese artículo no tengo conocimiento y no es parte del curso. Por esa razón es que no le puedo dar una respuesta. Tendría que esperar a usted continúe con el trabajo que está haciendo, porque mientras más artículos realice, más publicaciones, mucho mejor. Pero ya ha llegado el momento de diseño, ya allí toman la decisión con el docente que esté a cargo de diseño. Perfecto. Ya, doctora, muchas gracias. Muy bien. Entonces seguimos con Elizabeth. Ya. Sí, doctora Violeta. Efectivamente, como usted acaba de mencionar, se ha llevado a cabo los pasos del seminario 1, hemos tenido todo lo que es realidad problemática y todo ello. Y el ciclo pasado, que es en seminario 3, hemos hecho también un ensayo en el cual nuestro docente, el doctor Mitchell, nos apoyó con un ensayo. Él nos presentó una revista de México, pero de los 28 que somos, solamente 14 hemos sido aprobados para este ensayo. Excelente. Entonces, tenemos ya un ensayo del ciclo pasado, y ahora este año, o este ciclo, pues, con el artículo, estamos llevando a cabo este artículo, en este caso, usted nos dio a elegir revisión o el científico. Estamos la mayoría con el de revisión. Pero ahora la pregunta es, doctora, nos están pidiendo en el doctorado sí o sí tiene que haber un artículo de científico. En este caso, el siguiente año continuaremos con ello, ¿verdad? Porque tengo entendido de que en cada año tenemos que publicar un artículo o un ensayo. Sí, les va a ser sumamente fácil hacer un artículo científico. ¿Por qué razón? Porque ustedes sí van a llegar a tener resultados. Sea de enfoque cuantitativo, sea de enfoque cualitativo, entonces sí van a tener resultados y van a poder hacer un artículo científico. Por ese lado, pierda cuidado que para diseño y desarrollo no le van a pedir artículo de revisión y tampoco va a ser necesario porque va a llegar a hacer la ejecución del trabajo de campo. Sí, así es. Está garantizado. Vamos a llevar a cabo. Sí, así es. El problema era que en la mayoría vamos a estar también con eso de la tesis, ¿no? Entonces, en este caso, como usted bien dice, nosotros sabemos a qué nos hemos metido, como se dice, entonces tenemos que seguir siendo perseverantes y continuar con lo que nos hemos propuesto, ¿no? Pero no se preocupe que la tesis y el artículo es lo mismo. Es lo mismo. Ustedes trabajan la tesis para la universidad con los resultados, la discusión, todo, y esa misma información les va a servir para el artículo. Ah, ya. Ok, doctora, sí. Qué bueno, entonces ya nos va a facilitar más el trabajo de la tesis. Así es, cuando en diseño, ustedes van a trabajar toda la primera parte, pero cuando lleguen a desarrollo, ya van a trabajar, van a hacer la ejecución del trabajo de campo, van a tener sus resultados, cerrar la tesis y al mismo tiempo ya ir elaborando su artículo científico, porque ya tiene toda la información. Solamente es ya buscar una revista y de acuerdo a la estructura que ya la conocen, hacer la presentación, resumir más lo que usted tiene en su tesis, va a resumir y lo mismo va a trabajar, no es un tema diferente, es el mismo tema. A veces puede ser como es científico, va a poder realizarlo, ¿no? Sin inconveniente, no son temas diferentes. Ok, doctora, muchísimas gracias, doctora. Ya está. Elsie. Sí, doctora, buenos días, colegas. Para preguntarle, doctora, hacerle varias preguntas. Una de ellas es, cuando nosotros presentemos nuestro artículo de investigación, ¿también tiene que ir el nombre del profesor del curso? En este caso, para este artículo de revisión, van conmigo. Cuando estén en diseño, van a tener un docente de diseño y de desarrollo,
van con el profesor de diseño y desarrollo, porque ahí hay algunos cambios que posiblemente van a hacer, porque ya no va a ser un artículo de revisión, sino va a ser un artículo científico, o el artículo científico que tienen lo van a continuar con el docente, docente asesor de diseño y desarrollo. Ok, doctora, y también cuando usted habló, no me quedó muy claro cuando usted dijo de que va el correo institucional. ¿A qué se refirió? ¿De la universidad o de nuestro trabajo? De la universidad. Siempre se colocan para las publicaciones de artículos, la universidad a la que usted representa. En este caso, representa como estudiante, pero representa. A la Vallejo, ¿no? Así es. Porque yo he visto ahí que la doctora Jessica está con la Winner. Ha presentado en su trabajo. Y Es por eso le libertad. preguntaba. Es libertad. Digamos que los principales, tanto usted como yo, somos de Vallejo. Y los adicionales podrían ir por otra universidad y mejor, porque cuando la universidad premia, puede haber 5, 6, pero solamente premia a los representantes de su institución. Por ejemplo, yo he ido para el año pasado, el 2019, presenté un artículo con algunos investigadores de uno de San Marcos. Yo era la única por Vallejo, Universidad Continental, Unife. Éramos de 5 de distintas universidades. Y sí, cuando yo lo presento por la Vallejo, la Universidad César Vallejo me premia a mí. Y el 100% del premio va solo para mí. En cambio, si premia a 2 o 3 que son de la misma universidad, se divide entre 3. Se divide entre 3 que son de la misma universidad. Así es que por ese lado y ese sentido, no se preocupe, que la universidad también sabe reconocer. Sabe reconocer el... Y le decía esto porque yo trabajo en otra universidad y yo consulté con mi jefe de departamento y me dijo, sería bueno que lo pongas por nuestra universidad. Claro. Y Sí, yo por claro. eso pregunté, ¿no? Sí, así es. Doctora, y una última preocupación, diría yo, ¿no? Sobre cuando usted habla de lo que es seminario y las clases de tesis, y de verdad, como dice el compañero Tolentino, creo que el otro año vamos a estar a full. Bueno, ya estamos en esto, no es nada imposible, pero también miremos, como se dice, podremos lograr lo que pide la universidad. Nosotros, bueno, yo voy a ser bien sincera, doctora, yo he escuchado de varios compañeros de otras sedes, ellos inclusive han presentado documentos porque ellos han, como se dice, han hecho un estudio exhaustivo de sus tiempos, de todo lo que pueda pasar, y no van a llegar. Entonces nosotros, como dice el compañero Tolentino, debemos para los próximos recomendar que comiencen de ciclos anteriores, ¿no? Esto de la investigación, esto de los artículos, que es muy interesante, doctora, de verdad. Pero yo le pregunto a usted de repente, ¿cree usted que el otro año se podrá terminar? Porque se supone que a fines de año ya debemos estar sustentando y debe estar un artículo, ¿no? Como nos pide la universidad. No sé qué comentario nos puede dar de ello. Mire, yo les voy a, con conocimiento de causa, yo les voy a explicar que sí se puede. Sí se puede porque yo he tenido un grupo de doctorado que ha terminado y ha sustentado el 8 de agosto de este año y ha llevado todo el ciclo de desarrollo conmigo de manera virtual, así como ustedes lo están haciendo. Pero ¿qué condiciones deben tomar en cuenta? Y es algo que les va a servir mucho. Miren, ustedes tienen ya todo el próximo año que posiblemente se lleve virtual. No lo sabemos. Pueda que el primer ciclo, pero pueda que continúen así. Y es una ventaja también. O sea, hay muchas ventajas llevarlo de manera virtual. De repente la mayor desventaja es que no hay la cercanía, ¿no? No hay esa cercanía en que nos permite hacer la revisión de 1 a 1. Pero les comento qué pasó con mi grupo, para que ustedes se den cuenta de que a veces pueden haber muchas más ventajas que desventajas. Yo, a la mayoría de ellos, yo los tuve en seminarios, en distintos seminarios. Entonces terminamos de seminario 4, pero nosotros como docentes no sabemos si vamos a continuar con ese grupo o vamos a tener otro grupo. Y cuando los encuentro en diseño, bueno, continuamos el trabajo, pero lo que fue seminario terminó allí y empezamos diseño y desarrollo con mucho más rigor y fuerza. Hicimos todo diseño de manera presencial.
Pero cuando ya tuvimos la etapa de pandemia, lo hemos tenido que hacer todo este año, desde marzo, que empezó, hasta agosto, de manera a distancia. Entonces, como dejamos en muy buenas condiciones, dejamos mucho cimiento, quiere decir que ya tenían mucho, así como ustedes ahora, ustedes tienen mucho conocimiento que no se va a ir. Ese conocimiento que ustedes están adquiriendo y ejecutando no se va a ir. Ya saben cuáles son los procesos, no solamente por teoría, sino porque los están realizando. Entonces, ellos llegaron así con mucho temor, así como ustedes, y ahora cómo vamos a hacer. Estamos a distancia, cómo nos va a revisar, si antes nos sentábamos, pues después de las clases nos sentábamos y revisábamos, usted en una carpeta y yo en la mía, en mi escritorio, revisábamos. Pero nos dimos cuenta de que cuando hacíamos las revisiones, así como hago con ustedes, ya no hacíamos la revisión uno a uno, sino que todos estaban presentes en la revisión y todos se retroalimentaban y todos preguntaban y todos aprendían, porque cuando hacemos revisión de uno a uno, solamente somos usted y yo, pero nadie más sabe ni ve, solo hasta el día que le toca exponer, sustentar, y allí recién se dan cuenta. Pero entonces fue una gran ventaja, porque todos se dieron cuenta que comenzaron a aprender del otro, del error del otro, de lo correcto que hacía el otro, de la forma como redacta uno, de la forma como, entonces puedo considerar este autor. Pueden coincidir en autores, pero nunca va a ser la misma tesis. Pueden coincidir hasta en temas, pero nunca va a ser la misma tesis. Entonces tiene ventajas. Y llevamos todo este desarrollo así de manera virtual, teniendo clases sábados, y con ellos también tenía los jueves, y hacíamos las revisiones, y lo que sí tenían que hacer era, si a la semana se decía que tenían que hacer capítulo 1, a la semana lo entregaban. No había ninguno que lo postergara. Si lo postergaba, yo decía, yo no me hago responsable de lo que usted vaya a presentar, porque va a tener menos revisiones que los demás. Entonces, y así, hasta donde llegasen, hacían un corte, porque sí ha sido muy difícil. Ustedes saben cómo ha sido la pandemia ahora, este año al inicio, marzo, abril, mayo, no teníamos ni micros, no teníamos audífonos, no teníamos nada, el internet se iba, hemos tenido que cambiar nuestro internet, o sea, con todas esas desventajas lo hemos hecho. Más aún ustedes ahora que van a un siguiente año ya con toda la experiencia, yo estoy segura de que ustedes van a poder concluir con diseño y desarrollo satisfactoriamente, haciéndose espacios. Lo que sí se tiene que hacer es muy metódico, darse un tiempo para la tesis, asumir pues los trabajos y las cargas de tal manera que podamos cumplir también con lo demás, ¿no? Entonces, y ellos pudieron sustentar, y sustentaron y aprobaron de los 20, 12 por unanimidad. 12 por excelencia, 7 por unanimidad y 1 por mayoría. ¿Por qué 1 por mayoría? Porque lamentablemente en este contexto de pandemia falleció, en medio de las clases falleció el papá. Y fue terrible, prácticamente ella ya no quería continuar. Ustedes saben cómo es todo este proceso, ¿no? Tan doloroso, que ni siquiera pudo estar al lado de su papá. Pero a pesar de eso lo pudo hacer, porque la pudimos motivar y decíamos pues de que tenía que continuar en nombre de su papá, porque era lo que tanto él también quería, ¿no? Y todos, los 20, incluso ya están publicadas las tesis dentro de los repositorios, con CITEC y todo lo demás. Entonces, eso va a ser bien importante. Y la pregunta es buena, es válida para que nos permita reflexionar, y sí van a poder. No hay nada que ustedes no puedan hacer. El cielo es el límite. Incluso hasta en los momentos más dolorosos sacamos fuerzas y continuamos, porque esa es nuestra razón de ser. Somos docentes, la mayoría de ustedes, por no decir casi todos, somos maestros de muchos años de experiencia. Y sé que de todas maneras todos podemos manejar nuestros tiempos. Por eso es que están en estas condiciones, ¿no? Están así también trabajando. Entonces, y con el grupo que tengo ahora que va a sustentar en enero, tengo un grupo que va a sustentar en enero, quincena de enero, porque hemos llevado proyecto y desarrollo, tanto proyecto y desarrollo en tiempo de pandemia.
Y ellos también, salvo 2 que se han retrasado mucho porque se les ha acumulado con el trabajo y también estaban pensando replantear y pedir que por favor se amplíe, pero ellos y los demás entendieron de que la universidad también tiene que cumplir con el cronograma que se establece, no solo porque es cumplir fríamente, sino porque también hay muchas personas que se esfuerzan y están listos para sustentar. Lo que sí ocurre es mucho temor, mucho miedo. No he tenido tiempo para estudiar, para prepararme, pero el haber hecho todo el proceso, el día de la sustentación, ustedes lo hacen de tal manera de que sale todo lo que han realizado, fluye en ese momento cuando responden ante el jurado. La única desventaja sería si es que no lo hubieran hecho y no sabrían qué decir, pues, ¿no? Allí sí ya nadie va a poder hacer nada. Entonces eso es lo que quería comentarles. Creo que Hermis y Alexandra, con ellos, para poder hacer revisiones, ya nos ganó el tiempo. Sí, dígame. Primero, bueno, gracias por las palabras de aliento y por compartir estas experiencias. Creo que, como usted dijo, así, es un momento de muchas cosas, ¿no? Hemos tenido parientes a lo mejor que han fallecido o nosotros mismos hemos sufrido el COVID, personalmente yo sí. Entonces, pero estas cosas justamente son motivadoras, ¿no? O son como un motor que nos impulsan a poder seguir. En ese sentido, gracias por compartir esta experiencia y seguramente todos vamos a lograr nuestros objetivos. Por otra parte, respecto a lo que preguntaba un poco la profesora Lucía, creo que sí, para mí es bastante importante porque en las normas se dice que necesitamos un artículo, ¿no? Entonces no se menciona específicamente qué. Yo personalmente he actuado más o menos como la profesora Lucía, he mandado otro trabajo que he realizado en italiano en este caso, justamente poniendo el nombre de la universidad para prever si me sale uno o me sale el otro, porque nunca se sabe, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante también lo que propone la profesora. Lo otro, lo que comentaba la profesora Elsie, respecto a qué se debe poner. O sea, por ahora, por cuestiones académicas, tenemos que poner pues la César Vallejo. Luego vemos lo que nos conviene, ¿no? O donde estemos trabajando. Si hay un premio por prestigio, qué sé yo, se pone lo que uno desea, o por afinidad, por afecto, qué sé yo. Bueno, eso era todo. Bien, voy a hacer 2 comentarios para reforzar. Lo de las publicaciones es bien importante e influye mucho en el jurado cuando ustedes sustentan. Por ejemplo, imagínense que ustedes han hecho un artículo de revisión, está publicado, tienen un artículo publicado también con otro tema, de repente científico, pero que no es el suyo, y ustedes están en pleno proceso de publicar el propio, el que están realizando. Entonces, para el jurado, para el revisor y para todos, muy bien, o sea, ya hay una experiencia en artículos, entonces, en publicación de artículos, ¿por qué no tomarlo en cuenta y considerarlo en el momento en que usted está sustentando, ¿no? Eso también es importante. No garantizo de que sea, pues, lo que va a decidir, ¿no? Llegado el momento, se va a hacer las consultas posiblemente, dependiendo del tema que ustedes elijan en diseño y desarrollo, porque el de ahora es un tema cercano, por lo menos una de sus categorías o variables están trabajando ustedes, eso sí está garantizado. Por otro lado, lo del premio, yo les comento de que la Universidad César Vallejo es una de las pocas universidades que cumplen el premio y su trámite no es tan engorroso para la presentación del concurso de premios. Muchos profesores que ustedes los ven de repente que han publicado conmigo, de todos ellos en sus otras universidades no han recibido todavía nada. En cambio, Universidad César Vallejo ya cumplió conmigo. Entonces, por esa razón es que tengan plena confianza en la universidad que están estudiando, y se los digo yo, se los garantizo. Y si ustedes trabajan por otras universidades, luego de estas experiencias de llevar su doctorado en la Universidad César Vallejo, van a tener muchas oportunidades de publicaciones también por las universidades en las que ustedes están trabajando. Y no van a ser las únicas, posiblemente sean muchas más, y hasta se van a pelear por ustedes para que puedan hacer publicaciones de sus artículos.
Muy bien, dígame, Alexandra. Doctora, buenas tardes. Una Dígame. consultita, algo que no me ha quedado claro. Con respecto al artículo científico, ¿qué quiere decir? Todos en sí van a presentar el artículo científico de su tesis al final, entonces. Así han publicado anteriormente artículo científico y revisión. Si ha publicado un artículo científico sobre su tema, yo me imagino que va a poder servir para también cuando llegue a desarrollo, hacerla, porque ya está pues publicado, ¿no? Ya adelantó un poco, pero sí va a tener un artículo científico de hecho. Recuerden que una investigación les da muchas posibilidades. Una sola investigación que ustedes realizan les permite hacer un libro, les permite hacer un artículo de revisión, les permite hacer un artículo científico, les permite hacer un ensayo, un artículo de reflexión. Con una sola tesis ustedes pueden tener varias publicaciones. Miss, pero por ejemplo, suponiendo que publicamos, pues decir ya en noviembre, diciembre, hacemos un artículo científico de nuestra tesis. Igual va a demorar para que sea publicado, que salga en agosto del próximo año. La pregunta es, por ejemplo, Miss, para hacer el trámite, ¿tenemos que esperar que salga la publicación para tramitar el grado de doctorado o todavía tenemos ahí que ver? No, no se van a perjudicar en eso. Podemos ir adelantando, porque esa es creo que la preocupación de todos, ¿no? El sacar cuanto antes el grado. Más allá de que... Yo no les podría... que es interesante hacer... Le entendí la pregunta, pero no va a haber impedimento para que ustedes sustenten. Con la tesis que tienen está garantizado el artículo que van a realizar. Y está garantizado que al menos ustedes hayan ya presentado para publicar en una revista. Tienen correos institucionales de evidencia, tienen cartas de aceptación que surgen. Les comento la experiencia con mi grupo. No les garantizo que vaya a ser así para el próximo año, pero es la misma reglamentación. Algunos ya tenían su artículo, terminábamos en agosto, pero algunos ya tenían su artículo en junio. Artículo científico. Muy bien, entonces ahora sí, a presentarlo. Inmediatamente comenzaron a llegar las cartas. Llegaron las cartas de aceptación y con eso se colocó dentro de la tesis como evidencia. Acá está la carta de aceptación. Otros presentaron el correo que han enviado a las distintas revistas, pero todavía no les dan respuestas. Muy bien, pero ya está en pleno proceso. Entonces eso no va a ser un impedimento al final, porque las fechas están establecidas, pero usted por lo menos debe haber presentado alguna revista, ¿no? Alguna revista, que es lo que va a suceder también con este curso. Lo que va a definir que ustedes aprueben este curso, que ustedes presenten el artículo y ustedes coloquen dentro de su informe final la carta de aceptación, la carta o el correo en donde ya ustedes se pueda visualizar que ustedes han hecho la entrega del artículo. Y luego el otro proceso ya seguirá después de que acabe el curso. ¿Sí? Entonces yo creo que... sí, está claro. Sí, queda claro. No, de ninguna manera se van a ustedes a perjudicar en ningún momento. Bien, entonces, regresamos, ¿sí? A las 4 de la tarde, si no me equivoco, es 4. Sí, doctora, 4. buenos días. Sí, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Doctora, sí. ¿Cuántos artículos se debe de publicar como requisito que están pidiendo? Ahorita para este curso es un artículo. No, pero lo que es para la sustentación... Para la sustentación es uno también. Ah, ya, pero de preferencia tiene que ser artículo científico. Va a ser solo científico. Y sí va a estar garantizado porque usted está haciendo su tesis y esa tesis se va a transformar en artículo científico. No es adicional, no es diferente. Ah, ya, doctora, muchas gracias. Ya está. Muy bien, ahora sí nos despedimos, nos vemos más tardecito, ¿sí? Ya, doctora, hasta la tarde entonces. Hasta la tarde, nos vemos. Hasta luego.